Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor Olivares, CEO de Negocios en Sudamérica. Y en esta oportunidad tenemos un invitado bien interesante que va a aportar mucho valor a esta entrevista, que es nuestro amigo Reinaldo Quintero, quien es presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Venezuela es un país que tiene la mayor reserva petrolera en el mundo y a pesar de las sanciones a las cuales viene enfrentando desde los Estados Unidos, pues siempre el motor dinamizador del petróleo marcó la pauta, o digamos que fue nuestra primera fuente de ingresos como país. Y a las aguas abajo, pues motorizaba muchas industrias. Entonces, bueno, para nosotros es un placer tenerte, Reinaldo. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor, por invitarme a tu programa y considerarme una persona que agrega valor. Así lo eres, amigo. Y bueno, este programa llega a ustedes gracias a Pegaso, Escuela Virtual de Negocios. Reinaldo, bueno, primero que todo agradecerte tu tiempo, que sé que es bien limitado, pero quería comentarte, Negocios en Sudamérica y Personas que Agregan Valor es un programa que transmitimos por nuestro canal de YouTube, y este programa llega desde la Patagonia hasta México, e incluso nos escriben mucho desde España. Me escriben incluso muchísimos empresarios y fondos de inversión que están muy atentos de venir a invertir a Venezuela. Para nosotros es muy interesante que tú nos puedas comentar cómo está Venezuela hoy a nivel petrolero. Mira, primero que nada, saludo a todos tus seguidores y agradecemos el interés por el país, al igual que el trabajo que estás haciendo y que hace tu equipo. El país, como tal, nosotros somos una reserva energética. Y el rol de Venezuela, no solamente en la región y en el continente, sino también globalmente, ha sido históricamente suplir energía, inclusive en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, en los diferentes conflictos del Medio Oriente, en la reestructuración política de la Europa Oriental durante la Guerra de los Balcanes, etc. Nosotros siempre hemos sido un suplidor de energía y algo que da un elemento de estabilidad para el mundo. En este momento, obviamente, producto de un conflicto entre dos naciones, Rusia y Ucrania, hay una potencial disrupción energética y Venezuela como tal es una fuente de energía, y yo creo que lo más importante que te pudiera decir ahorita es que el petróleo es 90% política y 10% petróleo, y hay que cambiar un poco ese balance y dejar que las economías que se necesitan se combinen y hagan intercambio de bienes y servicios, de materia prima, y nosotros como tal, y siendo la columna vertebral el petróleo de la economía venezolana, pues necesitamos poder insertarnos en ese mercado. Y como tal, un mercado que fue venezolano y que ha estado afectado en este momento por las sanciones y por las autosanciones, porque hay cosas que hemos dejado de hacer y hay cosas que nos exacerbaron las sanciones, pero como dices tú, vamos a mirar hacia el futuro. El futuro es que Venezuela tiene una base de infraestructura que le hace falta, si bien actualizarla, tampoco es que estamos partiendo desde cero. Desde cero parte de Surinam, Guyana, eso sí parten desde cero. Que no tienen una trayectoria, que no tienen la trayectoria que tenemos nosotros. Este año vamos a cumplir 108 años de historia de industrialización petrolera, sin hablar de que antes hubo una prehistoria antes de esa historia, que no la contamos porque hay una empresa que se llamaba Petróleo, que fue de Táchira, donde se extraía petróleo hace 135 años. Entonces, es una larga trayectoria y es parte de lo que se conoce uno como la inteligencia colectiva de una sociedad. Entonces, lo que tú nombraste también le pasaste por arriba y lo haces en una forma que la gente debe tomar conciencia, es que hay también un modelo rentista que hacía que el resto de la economía dependiera de esa producción petrolera a través de subsidios directos y demás,
Entonces, todas esas cosas se fueron cambiando, se deben cambiar y se están cambiando en este momento hacia lo que es una economía de servicios circular. Es una economía que es capaz de generar capital, generar beneficios en términos o productos en términos de bienes y servicios y a la vez reinvertirse. Y no es una economía lineal de extracción donde los capitales no consiguen cómo nuclearse aquí, donde crear nuevas industrias, parte de lo que tú haces en Fede Industria, de lo que hacemos en todos los otros gremios, es como en términos petroleros aguas abajo. Sí, la cadena que motoriza. La cadena que motoriza, desarrollar, industrializar. Sembrar el petróleo, sembrar una piedra. Sí, pienso, pero fíjate que yo siempre, el concepto es como, a veces cuando te dan esos conceptos raros, tú empiezas como a dar vueltas y no le terminas de aterrizar. Y sí, es una siembra de petróleo, que se traduce en generar más bienes y servicios. O sea, si aguas arriba y la cadena de petróleo venezolana es completa, tenemos aguas arriba, corrientes medias y aguas abajo. Aguas arriba es lo que tú extraes, extracción y compresión de gas para mantener la energía en los pozos y aprovechamiento de gas. También corrientes medias son las primeras etapas de refinación. Acá arriba tú almacenas, separas, depuras el petróleo, aquí empiezas ya a procesarlo, a convertirlo en diésel, en queroseno, en gasolina, que de cara a la población lo que ven no es el petróleo, el color de él, no saben si es marrón, si es verde, si es negro, sino que llene su tanque de gasolina o que le llegue el gas a su casa, o que hoy en día ya no entendemos más el diésel, sabemos que es transporte público, que es un poco generación de energía. Entonces, pero más allá está la cadena de los plásticos, por ejemplo, la cadena de las medicinas y la cadena de casi 4.000 productos que nos acompañan en la vida diaria, las paticas de ese micrófono, muchas de las partes que sustentan un vehículo, la parte electrónica, todo lo que contiene mecánicamente la electrónica es plástico. Entonces eso es petróleo, que por cierto el plástico, es bueno que tus seguidores lo sepan, es más gas que líquido, ¿no? La petroquímica es gas que tú separas y conviertes y polimerizas, lo conviertes en cadena de polímeros. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Frente a un gran desafío como país, que debe retomar, digamos, la economía por arriba de las prioridades políticas, generar más bienes y servicios, y con esto, que es lo principal, es generar puestos de trabajo. Porque calidad de vida de todos los venezolanos. Porque como tal, Héctor, yo creo que lo más importante de una empresa no es cuánto materia prima produce, porque eso es una medida, pero más es cuánto beneficio le genera a su sociedad, a su entorno, cuántos puestos de trabajo dignos crea, y darle valor. Y tu programa tiene un muy buen nombre, personas que agregan valor, pues darle el valor al trabajo, recuperar el valor del trabajo. Y el poder adquisitivo, que a la larga eso redunde en que la economía se active, porque si hay dinero en el bolsillo del ciudadano, pues por supuesto activa el comercio, activa la demanda de bienes y servicios, y siempre, y el venezolano estuvo por muchos años adaptado a conseguir lo mejor en los anaqueles. Hoy en día, pues tú ves la situación precaria que se vive por los sueldos tan difíciles que están para el ciudadano común, y sobre todo para el obrero y para el profesional de la industria petrolera, que si tú lo comparas con los sueldos internacionales, pues evidentemente hay una diferencia muy, muy marcada. En ese sentido, a mí me gustaría saber cuál es tu percepción de PDVSA en este momento, que evidentemente marca la línea de trabajo de lo que es la industria petrolera nacional. Yo pienso, mi percepción muy personal, es que a través de toda esta situación del bloqueo, sumado a lo que hemos vivido con la pandemia, si se quiere, hemos llegado a un nivel de madurez por la misma situación difícil que nos ha tocado vivir en el mundo, pero en Venezuela, adicional a la pandemia, le sumamos el bloqueo norteamericano, que evidentemente deja sin liquidez y sin recursos en un gran porcentaje a lo que es el Estado como nacional. Evidentemente que cuando ya tú no tienes ese flujo de ingresos
que recibías antes, pues empiezas como que a hacer mejor uso de los recursos, ¿no? Como que administrar de mejor manera. Por eso yo pienso que si nosotros logramos, y digo nosotros no porque sea del sector petrolero, sino porque soy un ciudadano más que todos los días trabajo en mi trinchera, en mi espacio para generar valor a lo que hago y generar empleo y generar bienestar, pues entonces adicional a eso tú dices, bueno, si hay una mejor administración, se logran subir los niveles de producción de la industria petrolera. La semana antepasada teníamos aquí al doctor de la Rosa y conversábamos eso, decía, mira, ahora Venezuela, si se quiere, se ha diversificado en su economía, porque al no tener como primer elemento de exportación el petróleo, pues entonces hay otras áreas a las cuales se han puesto como que más atentos, ¿no? Bueno, no solamente tenemos petróleo, también debemos fabricar y producir otros elementos que también tienen espacio en un mercado internacional. Entonces yo pienso que si se quiere esto nos ha hecho como que razonar un poco más, y pienso yo que, y ojalá así sea, que el Ejecutivo Nacional y todo su equipo de trabajo, pues cuando venga ya una nueva etapa de productividad de PDVSA y de todas aguas abajo y todo el sector empresarial privado que hace vida y que sirve a la industria petrolera, pues vendrán mejores momentos y debería eso verse reflejado en la calidad de vida del venezolano. Sí, Héctor, bueno, hiciste una larga observación muy completa. Quiero puntualizar dos cosas para complementar lo que con toda certeza y con mucho acierto has comentado. La estructura de PDVSA como tal hoy, encabezada por la Comisión Ali Rodríguez Araque, que es la gerencia, está integrada también por el ministro popular para el Poder Popular de Energía y Petróleo, pues son gente que ha estado trabajando muy bien, hay que reconocer. Bueno. Independientemente de cualquier criterio político, sí. Hay que reconocer, y yo respeto, y tú y la gente que trabajamos, que agregamos valor, respetamos a la gente que trabaja. Y entonces son gente que ha trabajado muy duro, y duro horas tras horas, madrugada tras madrugada, viaje tras viaje, y a eso le vas a sumar el esfuerzo y el compromiso y el arraigo que tienen muchos de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, donde se han comprometido con la recuperación de la industria, donde el año pasado estábamos en 400 y tantos mil barriles y se recuperaron 400.000 más y llegamos a 800 con un par de picos que tocaron el millón. Y bueno, ahí vamos luchando. Quisiéramos que no fuera un electrocardiograma, sino una línea más estable, sí, alcanzando un status quo más estable es la palabra, y obviamente el sector privado, nosotros, la iniciativa ciudadana, ¿qué decir? Bueno, nos ponemos a la orden para trabajar y para remangarnos la camisa y decirle, mira, te vamos a ayudar a estirar la curva, estamos ayudando a estirar esa curva, dale tú por aquí, que yo le doy por allá y vamos para arriba. Entonces, ¿qué nos hace falta, Héctor? Yo creo que movilizar más la confianza entre los venezolanos. Eso es lo que yo llamo autosanción. Sí, te he escuchado hablar mucho de la autosanción. Sí. Y yo coincido contigo en ese término que tú expresas. Nosotros, fíjate, una de las grandes particularidades de nuestra plataforma Negocios en Sudamérica es plantear oportunidades de negocio e inversión, no solo en Venezuela, sino en todos los países latinoamericanos. Pero en Venezuela parece que el venezolano que está fuera del país fuese un enemigo, no fuese parte de la solución, sino que fuese parte de un problema. Por eso te comentaba yo hace rato, me hablan mucho, ¿no?, que las expropiaciones, pero hace más de 10 años no hay una expropiación en Venezuela. O sea, vivamos la Venezuela de hoy, no vivamos del pasado, no vivamos de la historia. Evidentemente la historia es importante porque nos permite reflexionar y tomar medidas hacia el futuro para no volver a cometer los mismos errores. Pero hay 10 años sin ninguna expropiación. Entonces, ¿por qué el sector privado tiene que dejar quedarse de brazos cruzados? Al contrario, tenemos todos que sumar, poner tanto empresarios como profesionales, como el obrero, como la ama de casa, todos sumar al desarrollo del país. Es así, y yo creo que también del sector público reconocer los errores, subsanar, acercarnos, trabajar, porque al final es un trabajo de todos. Es una responsabilidad completa de tanto el sector privado como el sector público,
y porque es por Venezuela, todos somos venezolanos, entonces tenemos que echar para adelante. Y yo te puedo decir también que yo como petrolero, empresario y profesional veo definitivamente una apertura, una intención del Estado, del gobierno, de llegar a nuevos modelos de negocio, de transferir bienes, operaciones más que bienes, porque aquí hay que también estar claro, sabes que hablan a veces de privatización, de democratización de las oportunidades, etcétera. El subsuelo, el yacimiento, por ley, es de la nación. Eso es algo que no se negocia. Y yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo ni está interesado en eso. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que se transfiere? Es lo que está arriba, que son los activos que operan. Tú lo transfieres bajo una licencia o lo transfieres a través de una propiedad, un acuerdo de propiedad, y te encargas y produces, y luego tú tienes que pagar tus regalías y tus impuestos y rendir una cuenta al Estado en forma transparente. Y ahí vale la pena también mencionar de que nosotros, tanto de industria como todo el resto de los gremios, tenemos que defender la disciplina fiscal y la transparencia. Porque el país necesita caminar, el país necesita evolucionar hacia eso, hacia recuperar la credibilidad, que fue lo que más cayó. La confianza. Entonces consolidarla en una postura muy que sea creíble por el resto del mundo, y cuando nosotros digamos yo te voy a despachar a ti medio millón de barriles te va a llegar con calidad, o de productos, o de plástico, o de polietileno, cualquier derivado de la industria, que por cierto son muy demandados porque seguimos dependiendo de la energía que viene de los hidrocarburos en un mayor porcentaje que el 40%, y es la razón por la que se acercaron altos funcionarios del gobierno norteamericano a Venezuela. ¿Por qué no fueron a Colombia? ¿Por qué no fueron a Guyana o a Surinam? Porque es que aquí es que está el grueso de la reserva y nos necesitamos. Entonces vamos a respetar los modos vivendi de las partes y vamos a intercambiar, ya está. Vamos a ponerle el tema de la economía y de la prioridad que tenemos que atender población, porque del lado de allá también sufren. Evidentemente, claro. Sufren pagando altos costos del combustible. En este momento los tiene altísimos. Llenar un tanque cada rato con $100, hay que verle la cara. Claro. Y que la pasta te aumente, que el trigo te aumente, que el resto de los alimentos te cuesten, que ya no te lleguen porque el transportista no puede. Eso nos cuesta todo. Es más costoso que no exista el producto, que no tengan el acceso a él a pagar lo que corresponde. El tema está en que evidentemente el país de Venezuela es un país atractivo, sigue siendo un país joven, sigue siendo un país lleno de oportunidades, que de una u otra forma también cuenta con un sector empresarial privado que está de cabeza produciendo sus empresas y tratando de aumentar sus capacidades productivas. Evidentemente, a mí me gustaría saber también, Reinaldo, que nos comentara esa comisión de la Asamblea Nacional que está discutiendo el tema de la modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Qué beneficios pudiese tener o qué novedades podemos comentarle a nuestros empresarios e inversionistas de Latinoamérica que pudiesen tener ellos allí un espacio como que más claro para poder venir a invertir a Venezuela? Mira, la ley orgánica de hidrocarburos tiene la ley orgánica de hidrocarburos líquidos y la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos. Nosotros hemos identificado y hemos entregado sugerencias y propuestas a lo que es la agenda legislativa en la Asamblea Nacional, que está encabezada por la Comisión de Energía. En la Comisión de Energía y Petróleo es quien se encarga de legislar y de estudiar estas leyes y ver los posibles cambios y qué valor se puede agregar si tú ajustas y haces ciertos ajustes. Yo creo que para recuperar 1 millón de barriles tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos aquí y ahora, porque legislar también atrasa la operación. Sí. Entonces tú creas como una expectativa de espera, ¿no? Voy a esperar a ver qué hacen para yo entrar, ¿no? Hay que hacer aquí y ahora con lo que tenemos, y es una ventana que se abre. Para eso se puede utilizar la ley orgánica de hidrocarburos vigente con un par de modificaciones puntuales
que te podrían ajustar la operación en cuanto a la gobernanza, tiene que ver con tu posibilidad de vender el producto el privado. El privado. Eso es muy interesante porque si el privado puede comercializar el producto, pues evidentemente le va a generar una confianza inmediata, porque él va a poder administrar, pagarle al Estado lo que le corresponde pagar sus costos operativos, responder con todos sus proveedores, responder con toda una cadena aguas abajo de suministros y de equipos y demás, pero le va a permitir poder también generarse sus expectativas y hacer sus planes de producción en un aumento progresivo, ¿no? Exacto. Y la otra tiene que ver con la gestión, con la contratación y gestión de recursos físicos, tanto de personal como de recursos físicos. Entonces, esa gobernanza también se puede delegar en tu socio privado y es algo que inclusive la ley lo contempla cierta flexibilización y hoy día, tiempo presente, la ley antibloqueo contempla también algunas de esas modificaciones que se requieren para acelerar la recuperación, porque al final es de acelerar la recuperación. Ahora bien, que recomendamos también que las cosas buenas de la ley antibloqueo se transfieran a la ley orgánica de hidrocarburos, tanto líquido como gaseoso, porque si es una ventaja en este momento, pues legislada y colocada arriba del marco operativo, el marco regulatorio de una ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional, pues le da mucho peso. Claro. De cara al inversionista que viene, lo ve muy bien, porque es algo que te aprobó en la ley, te aprueba la Asamblea Nacional. Entonces tú tienes un marco regulatorio que está aprobado por una Asamblea Nacional, el Congreso, por nuestro Congreso. Entonces yo creo que eso, si la pregunta es que vale la pena transferir alguna de las ventajas que tiene la ley de antibloqueo a la ley de hidrocarburos. Yo creo que eso está bien visto. No, y que si aparte si está en práctica y está dando resultados, pues evidentemente que debe consolidarla. Es correcto, consolidar y va a generar esa confianza que se requiere en el sector internacional, porque vuelvo y repito, a mí me llaman de fondos de inversión, a los ojos de muchos inversionistas y empresarios grandes del sector energético están mirando a Venezuela constantemente. Y eso es, digamos que somos una niña bonita en el término petrolero mundial. Entonces, generar esa confianza, generar esa apertura y verlo como un negocio, Te estoy cediendo, cumple con las condiciones que se te están dando y tienes la garantía y la estabilidad legal y jurídica para poder estructurar e invertir. Aparte que para nadie es un secreto que el sector privado tiene mejores condiciones salariales que la industria pública. Y eso también es un beneficio que suma hay que transferirlo a ese empleado petrolero. Evidentemente que si está trabajando con una transnacional, que si está trabajando con una empresa que ya viene de trabajar en otros países o que tiene instalaciones similares en otros países produciendo su petróleo, produciendo su crudo, transformando esa energía, pues evidentemente tiene ya unos estándares de precios, de nómina, que nada le cuesta estandarizarlo en Venezuela. Es así, y nosotros también estamos obligados a recuperar parte de la gente que se fue y conservar la gente que está aquí, remunerarlos bien, hacernos competitivos con el resto de la región, porque nosotros no necesariamente estamos compitiendo con Arabia Saudita, o sea, estamos compitiendo con mercados cercanos, donde la gente lo que quiere es que su trabajo le dé la posibilidad de comprar alimentos, de comprarse un vehículo, de pagar la educación de sus hijos, su vivienda, cierta ropa y ciertas comodidades que cualquier ser humano pretende. Normal. Una calidad de vida normal en un país que tiene los recursos energéticos para motorizar toda una economía y diversificarla, ¿no? Porque no podemos volver a cometer el error de depender solamente de petróleo. Es un tema también allí interesante para discutir. Reinaldo, ¿qué ves tú en el futuro, en el pronto futuro? Que podemos llegar al 1.200.000 barriles, ¿cómo ves tú más o menos? Ya hemos llegado al 1.000.000. ¿Qué falta para mantenerse sobre el 1.000.000 por lo menos? ¿Qué crees tú que haya qué medidas tomar para lograr mantenerse? Porque si estamos en 700, 800.000 barriles, pues ya el 1.000.000 no lo veo tan lejos, ¿no? Estamos más cerca. Estabilizando
Desde el punto de vista operativo se deriva o se logra mediante aumentar la confiabilidad operacional. Esos son términos de mantenimiento y operaciones, que yo creo, por eso me refiero a insertar los recursos disponibles en Venezuela. En este momento, Héctor, te tengo que decir que de las 247 empresas que forman parte de la Cámara Petrolera, un porcentaje, a lo mejor un 20% está trabajando, y de ese 20% está trabajando bajo capacidad. Yo invito al sector público y obviamente a mis colegas del sector privado a insertarnos, a sumar, no por desplazamiento, sino es una política de inclusión, claro, donde vamos a aumentar la capacidad. Entonces, si 247 empresas, por decirte, es un gremio, trabajan al 50% de la capacidad, es mucho lo que vas a generar. Claro. Y tú alcanzas ese millón y vas a alcanzar el 1.200.000, y bien llevado con disciplina fiscal, el 1.200.000 te va a llevar 1.500.000, el 1.500.000 te va a 1.700.000, y ahí vas a llegar a los 2, y ahí para arriba vas a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tienes una infraestructura que puede atender 3 millones, y además de eso tienes unas reservas energéticas que solamente la cuenca de Occidente, que incluye el lago de Maracaibo, solamente esa cuenca, que tiene una reserva de 20 millardos o 20 billones norteamericanos de barriles, wow, que es más que Brasil, Colombia y México juntos, es más que Surinam y Guyana juntos. Entonces imagínate solamente esa cuenca. Ahora imagínate en la faja, que son 304 millardos o billones norteamericanos. O sea, y hay petróleo que, por cierto, si no nos ponemos los patines, se va a quedar abajo. Sí, entonces el petróleo abajo no nos conviene a nadie. Correcto. O sea, no le conviene ni a Venezuela, que es soberano, un recurso soberano de Venezuela, ni al resto de la humanidad que necesita energía. Y ahorita estamos enfrentando un riesgo que se llama disrupción energética, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, y siendo Rusia uno de los principales productores de crudo y además de gas, y suplía un mercado occidental por demás industrializado, porque no era a cualquier mercado que le estaba supliendo, está supliendo un mercado altamente demandante, industrializado, y no tienen, bueno, es un tema de ponernos de acuerdo. Mira, ¿cómo hacemos quién allí para atender estos temas? Es así. Ricardo, ¿cuántas refinerías tiene Venezuela? En este momento teníamos 6 refinerías, incluyendo Curazao, pero en este momento tenemos el CRP, que es el Centro de Refinación Paraguaná, que incluye a Moai y Cardón. En su momento fue uno de los más grandes del mundo. Wow. Ahorita quedó el segundo. ¿Cuánto refinaban? Casi sobre los 900.000 barriles entre los dos. Okay. Y luego tiene el Palito, que puede tener algunos 140.000 barriles de capacidad. Y luego tienes Puerto La Cruz, que además tiene un proyecto de expansión de conversión profunda, que vale la pena terminarlo, y que las sanciones lo mataron al 80% de ejecución financiera, y no mataron, la palabra no está bien utilizarlo, detuvieron. Sí. Entonces, pero en este momento está amarrado. Claro. Hace falta revivirlo, hace falta reinvertirle lo que queda por ejecutar y ponerlo en función. Y luego habían 2 pequeñas refinerías, una de San Roque, que produce nafta y crudo de parafina. Nafta que ha venido importando Venezuela para poder aliviar el crudo pesado. Sí, para diluir. Y luego tiene Bajo Grande, que es primordialmente una procesadora de crudo pesado para asfalto y para el recubrimiento de techo. En total nosotros teníamos 1.300.000 de capacidad dentro del país de refinación, algo como 1.300.000. Y además, día al día. Y nosotros en algún momento tuvimos 3 millones y tanto de capacidad global, muy afectada por los conflictos políticos que hemos tenido, Citgo, Mina, que eran refinerías que nos permitían llegar a un total de 3 millones de barriles, y llegamos nosotros a refinar más de lo que producíamos, que nuestra propia capacidad. Es un tema interesante. Se complementaba con crudo y se complementaba con otros países. Y nosotros de cualquier forma, Héctor, y es muy importante también que tus seguidores lo entiendan, la faja necesita diluyente, porque
es un crudo pesado y extra pesado, pero eso no es una desventaja. Hoy día la mayoría de las refinerías requieren de una dieta de crudos diluidos y la faja deja de ser una desventaja, es una gran ventaja, es atractiva. Por eso es que tú ves que un país como Irán trae diluyentes y diluye con nosotros. Antes se hacía con Norteamérica y es algo que si nosotros aumentamos nuestra capacidad de mezclar con otras cuencas, así no sea dentro del país, pues aumentamos nuestra capacidad de producir más crudo. Y más ingresos para el país, donde debe entonces prevalecer la reinversión para poder poner esas instalaciones al día con lo que es también en la contaminación ambiental y una cantidad de normas que creo que incluso la misma PDVSA también se ha visto afectada porque no ha podido cumplir con ciertas normas internacionales debido también a las mismas sanciones, ¿no? y a la falta de recursos. Qué bueno que lo mencionas porque eso hoy en día se llaman estándares ESG, que de las siglas en inglés es Environmental, que son ambientes, S es de Social y lo otro es Governance. O sea que el entorno tuyo, social, el entorno humano y el entorno ecológico tiene que ser respetado y tú tienes que explotar la riqueza respetando la existencia de la vida humana. La vida humana tiene que prevalecer, no solamente la vida humana, sino todo el entorno, toda la ecología que tienes alrededor de esto. La faja está en la segunda cuenca de agua más grande del planeta, porque la primera es la del río Congo, la segunda es la del río Orinoco, son casi 300 ríos, y luego tienes la cuenca del Amazonas, que aunque el río es más grande que el río Orinoco, la cuenca completa, la cantidad de agua que maneja es la segunda del mundo. Entonces tú tienes una responsabilidad, y eso me lleva a mí a otro punto. El lago de Maracaibo hay que sanearlo, bastante que nos dio el lago. Entonces el lago hay que sanearlo, no solamente ecológicamente, sino también estructuralmente, porque ya tuvimos una fuga en el sur y entonces hubo una inundación en una siembra, pero menos mal que se perdieron siembra y no vida, porque la cuenca tiene, la explotación petrolera tiene un fenómeno que se llama subsidencia, donde por ejemplo en la Bonilla el nivel de la tierra está más abajo, el nivel del lago está más arriba que el de la tierra. Entonces tú estás contenido por una presa, por una muralla, por un dique que no deja que el agua pase. Todo eso hay que prestarle atención. Claro. Hay que prestarle atención, sanear el lago y volverlo también una fuente de agua dulce, que es la más grande de la región, la más grande de nuestro país, por cierto, y de la región, y además puede ser una fuente de pesca. Hoy día tú sabes bien que los camaroneros están exportando y sirve también para riego, entonces es alimento, eso hay que sanear. Es así. Reinaldo, el tiempo se nos agota. Quería hacerte una consulta antes de cerrar. ¿Cuál es el costo de producción de un barril de petróleo para el Estado venezolano a través de PDVSA? Mira, el promedio está entre 15 y 17. Puede ser que en algún momento tú tengas un 7, un 8 y luego tengas otro de 20, pero un buen promedio es decir 15, 17 dólares por barril. Ahora te voy a decir que es muy importante también decir y aclarar, que la velocidad en la que tú perforas pozos y construyes pozos es muy importante para esto. Nosotros llegamos a perforar pozos en menos de 2 semanas. Entonces, producto de no poder accesar a repuestos y demás, y además, eso lo podría decir yo como sanción, es una producción diferida, producto de factores exógenos a la industria. No tiene los repuestos, no mantuviste bien los talados. También hay temas de seguridad operativa, entonces a veces tardamos 45 días haciendo un trabajo que podemos hacer en 2 semanas o 1 semana, y eso te encarece el costo del barril. Entonces lo correcto es crear áreas protegidas y accesar y cuidar los activos con los que tú haces los trabajos para que esos costos tú los puedas reducir, porque es importante saber que puede ser $7. Wow. 7, 8, 9 dólares. De las empresas internacionales petroleras, ¿cuál maneja ese costo? Cualquiera de ellas lo maneja. Wow, $7. Sí. O sea, fíjate que el negocio petrolero sigue siendo un negocio muy atractivo. El margen de utilidad es una cosa bárbara. Sí, no se ve en ninguna otra área. No. Claro, porque tiene una cantidad de riesgo, así como nos agarró el contango en el pasado, que el precio
estuvo por debajo y eso se combinó con la pandemia. Claro. Entonces, y nosotros como país hemos enfrentado cantidades de desafíos que yo creo que ya está bueno, deberíamos poner la economía y el progreso, el bienestar social por arriba de todas las cosas, de todas esas discusiones políticas. Y perdona que te quite un poco más de tiempo, pero a veces pienso, acabo de venir de Davos, que la economía está en el siglo XXI y algunos conceptos políticos están rezagados y nosotros tenemos que buscar que eso se sincronice, porque la población y la economía la población se maneja por necesidades, lo que necesitas para vivir, y la economía se maneja por leyes que van por el medio. A veces no es ni tanto de izquierda o de derecha, sino oferta y demanda, confianza, trabajo, se va regulando. Y se va regulando. Eso. Bueno, Reinaldo, para mí fue un placer tenerte acá, agradecido por tu tiempo. Reinaldo, quiero hacerte una pregunta como empresario del sector privado. ¿Se puede invertir en Venezuela? ¿Están las condiciones dadas para invertir en Venezuela? Sí se puede. Sí se puede, no va a ser muy fácil en términos de que hay que manejar muchos conceptos y entender la dinámica interna, pero sí se puede y vale la pena. Este es un país con mucho potencial y es por la razón que nosotros estamos aquí, no solamente por venezolanos, sino por un arraigo que tenemos creencia en lo que estamos haciendo. Es así. Bueno, señores, para mí fue un placer poder tener a Reinaldo Quintero con nosotros, en Personas que Agregan Valor. Por eso estás acá, eres una persona que suma para el desarrollo nacional, suma para desarrollar este país, y la Cámara Petrolera, por supuesto, abierta a recibir nuevos afiliados. Por favor, si puedes dar tus coordenadas. Sí, yo no tengo Instagram, la Cámara sí la tiene, pero a mí me pueden ubicar por el correo presidencia@cámarapetrolera.org. Ahí nosotros agrupamos casi 250 empresas. Estamos muy interesados en recibir nuevos agremiados y nuevas compañías que quieran con nosotros luchar por el país, y estamos totalmente a la orden. Excelente. Bueno, mi nombre es Héctor Olivares. Esto fue Personas que Agregan Valor y estoy aquí para servir. Gracias.